Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de SEO con S. Yo soy Pablo Sencio y hoy es un día especial. Este capítulo es un capítulo especial porque tenemos nuestro primer invitado, una persona que sabe muchísimo de SEO, es como una especie de Wikipedia del SEO. Lo que preguntás lo sabe. Así que si estás aprendiendo de SEO y tenés algunas dudas con conceptos, te recomiendo que sigas. El invitado de hoy es Pablo Godínez. Trabajamos juntos. Él trabajó en un montón de empresas súper importantes y creo que es un gran profesional. Así que aprovechenlo, disfruten de esta primera entrevista. Y bueno, voy a ver si el volumen de esta intro empata y pega bien con el resto del podcast. Así que allá vamos. Porque no es tan fácil. Uno graba con la persona que Estamos en entrevista y orden, después hace la entonces intro aparte. ahora ya estamos en Opa, el empezó. podcast hablando con Pablo Godínez. Esto es así. Nosotros trabajamos ¿cuánto? Juntos por un año y medio, más o menos. Y Sí, me sorprendió todo lo que sabes. Es como una Wikipedia de SEO. Entonces, como este podcast lo hice pensando en llegar a quienes quieran saber un poco más de SEO y a los que quieran aprender más, no solo para los que ya saben mucho, se me ocurrió armar como un ping-pong de preguntas y respuestas sobre SEO técnico o sobre cuestiones más técnicas, separadas en rastreo, indexación, URL, redirecciones, renderizado. Así que vale. bueno, bien. Bienvenido, Pablo, y arrancamos con las preguntas, si te parece. Gracias. Buenísimo. Sí. Digo, ahí antes como introducción, uno se vuelve como una biblioteca ante tantas preguntas, ¿no? De repente hay que explicarle 2, 3, hasta 50 veces a los compañeros, a los stakeholders, qué es cada concepto para que quede claro y hablemos en el mismo idioma. Pero Excelente. dale. Buenísimo. Entonces vamos con el primero que es sobre rastreo e indexación, que es el crawl budget. Sí. Respecto al crowd budget, pues nada, o sea, a palabras sencillas, es la cantidad de páginas que Google decide rastrear en tu sitio, ¿no? Y se puede traducir en cantidad de páginas, en bits o incluso en tiempo que Google va a estar dentro de tu página rastreando eh, eso, páginas, contenido, leyendo de qué trata cada uno. Y nada, ahí no, cada sitio tiene un determinado tiempo, una determinada cantidad de lectura de Google. Y eso depende de, pues nada, la relevancia del sitio, el tiempo y otras cosas. Claro, entonces un sitio más grande necesita más crawling budget. Exactamente. Sí, necesita y no necesariamente si lanzas un sitio grande en una semana vas a tener más tiempo de lectura. Necesitas también ir generando tu relevancia poco a poco. Claro, excelente. Y sobre este tema también tenemos rastreo e indexación. ¿Y qué diferencia hay entre cada uno? Entre rastreo por un lado e indexación por el otro. Sí, claro, igual ahí repitiendo el rastreo, pues es la cantidad de tiempo que lee estas páginas dentro de tu sitio. Y comparado con la indexación es cuando Google ya, a partir de ciertos parámetros de calidad, decide guardar estas páginas tuyas en su base de datos para mostrarlas en los resultados, ¿no? Que es lo que nosotros le llamamos el SERP o la página de resultados. Veamos. Ok. RobotXT, ¿para qué sirve y por qué está? TXT es un archivo .txt que es algo súper sencillo de escribir y básicamente es como un semáforo o reglas, ¿no? Que se le da a los bots para decirle, ok, a estas URLs o a estas páginas puedes entrar, a estas no. No sé, por ejemplo, a las páginas de imágenes, adelante, puedes entrar. Pero a las páginas que son tal vez
un login o que contengan información delicada de mis usuarios, aquí te prohíbo entrar. Ahí respecto a la palabra prohíbo hay que tener un paréntesis porque es una señal, como decimos en SEO, lo que significa que no es necesariamente lo que va a pasar, ¿no? Ahí justo de cara a la IA o a los LLMS, mucha gente descubrió que sí, un robots.txt lo podía lo acepta un Google, un Bing, ¿no? Un Google Bot, pero no todos los bots van a respetar tu robots.txt, así que hay que tener cuidado respecto a qué tanto confiar en tu robots.txt, porque si crees que con una regla en un robots.txt vas a tener suficiente privacidad para ciertos datos, pues no deberías confiar tanto en ese archivo, más bien hacer algún login o algún bloqueo desde servidores. Eso como paréntesis. Y sobre el otro archivo que tenemos dentro de un sitio que es el sitemap, el XML. Y si hay 1, 2, 3, 5, 15, ¿para qué sirve? Pues como su nombre lo dice, un mapa, ¿no? Un mapa de las URLs que existen y lo que debe contener, pues sobre todo son las páginas que queremos que vea los bots antes que nada, ¿no? Entonces, eh, un bot va a llegar primero a tu home y a tu sitemap para entender más cómo está el orden básico de tu sitio, ¿no? Porque todos los sitios pueden tener un orden horizontal, vertical, en forma de red, etcétera, ¿no? Entonces, para tener un primer acercamiento, una primera vista, un overview, los bots siempre llegan a estos sitemaps para saber cuáles son las páginas más relevantes que tú como dueño del sitio quieres que vean, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que no deben de estar el 100% de tus páginas, solamente las más relevantes, las que quieres que se vean y tal vez las que se actualicen más seguido, ¿no? Porque justo, repito, un sitemap va a ser lo que vea más seguido los bots de cara a tu sitio. Eso. Y hay alguna forma, porque si vos agarras y tenés, por ejemplo, no sé, un sitio nuevo, o actualizás como 15 páginas porque tenés un evento o lo que sea, y mandás sitemap, podés mandar sitemap simplemente porque actualizaste páginas y para decirle a Google, actualicé todo esto o no. Puedes tener un sitemap de cara a diferentes estrategias, ¿no? Y una de ellas es cuando actualizas páginas, ¿no? Entonces, lo ideal es que tengas un sitemap de base, uno que contenga, pues nada, tu estrategia que esté always on y tal vez algún sitemap de cara a esta estrategia de actualización de páginas, ¿no? Entonces, vas a tener, tal vez se lleguen a repetir páginas, que no es lo ideal, pero si quieres tener este sitemap de cara a la actualización de contenido, también es válido crearlo. Súper. Sí. Y ahora, si yo tengo todo armado, robot, sitemap y demás, pero si una página no está indexada, ¿qué pasa? ¿Por qué puede ser que no esté indexada mi página? O unas páginas. Sí, mira, el tener publicado una página, el tener tus robots, el que tener un sitemap, no va a garantizar que Google te indexe inmediatamente, ¿no? O sea, puede ser distintas razones, porque tu sitio aún es muy joven, porque todavía no tienes el suficiente crawl budget, porque no cumple estas reglas que mencionaba antes, ¿no? Tu página, porque tal vez es muy pesada o el contenido que tienes no está siendo renderizado. Entonces, nada, las causas más comunes de cara a lo que hemos hablado es que pues agregues tus páginas en el sitemap
tal vez ahí mandes a indexarlas en la herramienta de Search Console. Y nada, esperar. Tal vez al principio, si tu sitio es joven, es cuestión de esperar y mejorar la calidad del contenido todos los días, ¿no? Entonces, eso es lo que Excelente. podría darte. Uh-huh. Muy bien. Bueno, entonces ya sabemos para qué sirve la herramienta de inspección de URL de Search Console, justamente para eso, para que Google pase y trate de indexar o no la página que le mandamos. Sí, sí, bueno, ahí además de esa parte que sirve para mandarlo a indexar, igual, insisto, es como una sugerencia, no es como una obligación que va a adquirir Google contigo. También te muestra cierta información importante, ¿no? Si está indexada, si no está indexada, cuándo se indexó, a partir de qué página se descubrió la página inspeccionada en el momento. Y nada, eso también te da como algunos errores que encontró Google, si es que son importantes, algunos errores de cara a tu JavaScript, a tu HTML y un vistazo, un screenshot de cómo es que Google está viendo tu página. Que esto en, no sé, conversaciones más avanzadas te va a servir para saber qué tanto contenido Google está viendo de tus páginas. Eso. Claro, excelente. Bueno, justamente viendo de las páginas, ya podemos pasar a lo que es URLs y redirecciones. Y hay un concepto que siempre me costó explicar hasta que lo entendí, que es el de las URLs canónicas. Que no entendía Sí. bien cómo se explicaban. Después lo entendí, lo comprendí, pero siempre me costó explicárselo a otra persona. Decir, bueno, ¿qué es una URL canónica? Sí, sí. No sé cómo lo expliques tú, pero básicamente para explicar qué es una canonical hay que explicar que a veces en el sitio tenemos diferentes URLs que tienen el mismo contenido o contenido muy similar, ¿no? Entonces, es como explicar que son varias hermanas o varias gemelas, por así decirlo, y solamente queremos presentar una ante Google, ¿no? Entonces, la canonical es la que va a ganar o la que es oficial de cara a Google, ¿no? En este caso, hablando de un buscador. Entonces, cuando uno escoge una canonical es porque tiene una serie de URLs parecidas y que le vamos a dar la relevancia solamente a una, para que las otras cedan todo esta posible fuerza de indexación a solo una. Entonces, eso es la canónica. Claro, por ejemplo, si tengo una página con muchos filtros o versiones de producto, puedo decirle a Google, esta es la canonical, esta es la más importante, la que no tiene filtros, Sí, por ejemplo. sí, eso, importante, ¿no? Porque muchas veces hay filtros que son indexables, algunos parámetros que llegan a ser indexables, que está la URL limpia, por así decirlo, y después de eso empieza un parámetro y que a veces justo regresando al tema anterior, en nuestro robots.txt no declaramos que no debería ser rastreable. Entonces Google llega a esa versión de parámetros y nada, llega a ser un problema por canibalización. Buenísimo. Bueno, y ahora vamos con los números. Vamos con redirecciones. ¿Qué diferencia hay entre una 301 y una 302? Sí, ahí pues es el tiempo, ¿no? Le estás dando información a los robots sobre cuánto tiempo va a durar una redirección. La 301 es una redirección que quieres decir que es permanente, que no se va a deshacer y que ahí se va a quedar por toda la vida o hasta que tú decidas eliminar la página o la redirección. Y la 302 es temporal, a veces se usa como para hacer algún cambio de contenido, alguna actualización en imágenes o nada, alguna mejora que se quiera hacer en esta página y que no quieres que el usuario final la vea, ¿no? Hay un paréntesis también que hay que hacer, es que si una 302
dura, no sé, no hay un tiempo específico, pero yo podría decir que más de 3 semanas, 4 semanas, entonces Google empieza a tomarla como si fuera permanente, ¿no? Porque eh, si regresa una vez y dice, bueno, es 302, es temporal, bueno, tal vez la siguiente semana regresa a ver cómo sigue esta respuesta de esta página. Ya regresó 2, 3 veces y la respuesta sigue siendo la misma, entonces Google dice, ¿sabes qué? No voy a gastar más mi tiempo, la voy a tomar como si fuera permanente y se acabó. No gastaré más mi tiempo de recroleo en tu página. Claro, buenísimo. Y los 404, ¿qué es un 404 y un soft 404? Sí, ahí pues nada, creo que ahí todos conocemos el 404 cuando queremos entrar a una página y nos devuelve un error, ¿no? Que básicamente lo que está diciendo el sitio es esta página no existe más, tal vez fue una oferta, alguna página de algún producto que ya no existe más, entonces ya lo dimos de baja y se acabó, no lo vamos a mostrar más. Esta ruta a la que llegaste, esta URL a la que llegaste, pues no va a tener contenido nunca más. Y el soft 404 es una página que sí te responde con un 200 que te va a dar un contenido, pero que el contenido es genérico, ¿no? O que tiene muy poco contenido. Y regularmente pasa cuando llegas a una página de respuesta de ups, ¿no? O de se nos acabó el stock. Entonces sí se responde como con un 200, pero en realidad es una página que el sitio te está diciendo que pues no hay más, no hay contenido y no va a haber interacción ahí. Así que es como la diferencia. Buenísimo. ¿Y el 410? El 410, yo regularmente no he tenido como muchas experiencias con el 410, pero Yo es tampoco, pero como, por lo que entiendo, es como una señal más fuerte de un 404, pero creo que con un 404 es suficiente. No sé, tal vez ahí si, si un bot no entiende que está en 404, pues tal vez puedes usar un 410, pero regularmente los 404 se entienden a la primera, así que pues claro. nada, eso. Bien. ¿Y redirecciones? ¿Qué es una cadena? Ya sabemos que una redirección es que un sitio apunta a otro con una 301. Pero ¿qué es una cadena de Sí, redirecciones y un bucle de direcciones? ¿Son lo mismo, no? sí. Pues no es lo mismo, pero sí te genera tal vez el mismo problema, ¿no? Que es no caer a ningún lado. Es como estar cayendo en un pozo donde no encuentras el fondo nunca, ¿no? Entonces, obviamente Google, los LLMS o cualquier bot va a querer darle la mejor respuesta al usuario final y si eh, empieza a redireccionar al usuario a 1, 2, 3, 4 páginas, pues nada, ahí va a decidir desindexar tu página o no leerla nunca más. Entonces, nada, volviendo a la definición, pues nada, es cuando decides eh, nada, redireccionar, valga la redundancia, una página a otra, a una A a una B, y esta B no tiene contenido, sino que también te manda a otra redirección, te manda una página C, luego una D, una F tal vez, y esa es una cadena de redirección. Y un bucle es cuando una redirección te manda una redirección a A, te manda una B, y la B te regresa a la A, ¿no? O Claro. ABC y regresa otra vez a la A. Entonces nunca dejas de redireccionar y nada, como usuario no ves nada, simplemente es como si cayeras en un error 404. Ujú. Y aquí, más allá del problema técnico que se puede arreglar desde la primera redirección, lo que pasa regularmente o cuando pasa que tenemos este bucle es cuando hay una migración, ¿no? Y en las migraciones regularmente mapeamos o hacemos un primer mapeo y decimos, bueno, ya no va a existir la página A
entonces ya encontré una B. Y pasa el tiempo, 1 o 2 semanas, y no revisamos que esas páginas B tampoco existen o que no se les va a dar mantenimiento, y generalmente es cuando las migraciones fallan, ¿no? Entonces, hay que, antes de hacer esa última redireccionamiento de cara a una migración, hay que volver a revisar esa URL final a la que va a caer una redirección. Sí. Después voy a ver algo sobre migraciones, pero da para hacer algo por separado. Y por Sí, último, claro. así ya vamos cerrando. El último tema que es, Sí. porque aparte nos queda poco tiempo, y es renderizado, y lo vamos a cerrar como para que sea más, para que no sean tantos conceptos. Quizás, ¿qué es el renderizado y qué tiene que ver JavaScript con esto? Si tiene que ver algo. Sí. O si influye, no influye. ¿Qué significa renderizar una página? Sí, renderizar, y sobre todo hablando de JavaScript, es que es traducir, ¿no? Todo este código, porque son dos lenguajes distintos, por así decirlo, y el lenguaje madre, por así decirlo, de Internet, y el cual ha decidido Google leer, principalmente es el HTML, ¿no? Entonces, cuando regularmente se tiene algo JavaScript o CSS, lo que se tiene que hacer es renderizar o traducir todos estos elementos a un HTML. ¿Para qué? Para que Google lo pueda leer. Entonces, básicamente es traducir otros idiomas al lenguaje principal que lee Google, ¿no? Que es el HTML. Entonces, eso es básicamente a grandes rasgos el renderizado. Excelente, buenísimo. Bueno, creo que, a ver, ya estamos bastante bien con todo lo que tenemos. Entonces, hasta quizás podremos hacer otro más adelante, en 2 o 3 semanas, o en un mes. Claro. Y nada, me parece excelente. No queda más que agradecerte y saber si te sentiste cómodo, y en menos de un minuto, igual después seguimos. No, pero Sí, sí, sí. recomenda, recomendaciones para aprender todo lo que es SEO técnico o SEO en general. Eh, Nada, o sea, al principio es cuestión de leer y luego de cliquear, ¿no? Estar haciendo pruebas, mandar a revisar en Search Console, en las tools de Google, para ver qué tanto y hasta dónde Google nos está leyendo, ¿no? Entonces, eh, y ya al final es prueba y error, estar cambiando algunas cosas, pedirle a la gente que use tal vez menos JavaScript y más HTML, que ahí es la pelea eterna de los SEOs con los desarrolladores. Pero Claro, nada, eso, experimentar mucho hasta donde se los permitan. excelente. Y al final, ahora, que es algo que le pregunto a toda la gente que trabaja en SEO, ¿cómo ves todo el trabajo con SEO, Geo, AEO, IA? ¿Cómo lo ves vos? ¿Hay que hacer algo diferente? ¿Más de lo mismo? Sin entrar en polémica igual, ¿eh? O sea, sin pelearse, directamente diciendo hay que hacer. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, ya pasó 1 año y medio, casi 2 años de todas estas discusiones de si uno iba a suplir al otro o si era lo mismo. Entonces, creo que eh, como simples palabras, creo que la rama principal o el árbol es el SEO, ¿no? Y de ahí se va ramificando hacia tal vez Geo, AEO, depende cuáles son eh, los resultados que quieres lograr, ¿no? ¿Dónde quieres salir? ¿Dónde quieres mostrarte? SEO siempre va a ser como el árbol o la rama principal que debes de tener sí o sí en tu página, todo correcto de cara al SEO. Y ya si quieres aparecer en LMS, en la IA o en cualquier otra cosa, va a ser cuestión del tiempo respecto a herramientas,
información que se nos está dando de a poco, pero se ha ido abriendo la llave. Entonces, creo que en cuanto pase más tiempo, vamos a tener más datos, más información, y ahí sabremos cómo va a aterrizar mejor las estrategias de cara a la inteligencia artificial. Excelente. Buenísimo. Bueno, estamos. Sí. Yo creo que estamos perfectos. Nada, muchas gracias de nuevo por la participación. Y si querés, después hacemos algún otro. Eso fue todo. Sí, claro. ¿Mm? Un gusto volver a platicar contigo, Pablo. Igualmente, bueno, nos hablamos y ya está.